Gracias a Dios continúo con el estudio del libro de Éxodo. Hoy esta mañana, día de la adoración y día de la hora del sermón, voy a comenzar un nuevo capítulo. Y ese capítulo es el 32 del libro de Éxodo. Este capítulo ya comienza a hablar acerca de la apostasía y la restauración. Por supuesto que vamos a ver primero la apostasía y después seguiremos con la restauración. Y el tema que aquí se va a trata sobre el becerro de oro. Creo que serán a lo mejor 3 o 4 lecciones. Y de una sola vez les anticipo que habrá bastante información que es importante que nosotros la sepamos y la consideremos en base a esta apostasía que se dio y en base a la misericordia que volvió a tener Dios para con Israel. De manera pues que vamos a ponernos en las manos de Dios a través de la oración y después entraremos al estudio. Dios Todopoderoso, te damos nuestros múltiples agradecimientos porque tú nos permites el estudio de tu palabra, nos permites que tu palabra sea presentada y como siempre que haya gran edificación para todos los que escuchen, que tú siempre seas muy honrado y que el Espíritu Santo me dirija en este estudio. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, aquí vamos a estar presentando esta situación del becerro de oro. Y precisamente lo que aquí vamos a ver, hermanos, es una situación muy especial. Porque sucede, atañe cuando el pueblo de Dios pues ya no estuvo conforme con que Moisés se había distanciado por un largo tiempo y claro que también en este distanciamiento de este largo tiempo que Moisés se distanció, vamos a ver, hermanos, las razones del por qué se distanció y doy una larga aclaración al respecto. Los capítulos 32 hasta el 34, o sea, 32, 33 y 34, están situados inmediatamente después de la narración de las últimas instrucciones del Señor a Moisés para la construcción del tabernáculo, ya lo hemos estudiado. El presente pasaje habla de la apostasía y también habla de la restauración del pueblo. El pacto hecho en el capítulo 19 y testificado en el capítulo 24 fue quebrantado en el capítulo 32 y luego fue renovado en el capítulo 34. La sección enfatiza que pese a que los israelitas fueron infieles y se quebrantó el pacto, Dios fue misericordioso y tuvo compasión de ellos. Todo esto que les he dicho es un resumen de todo lo que esta sección les voy a presentar. Realmente, hermanos, cada etapa que se dio con el pueblo judío fue interesante en qué sentido, no en el sentido de imitar al pueblo judío porque fue un pueblo rebelde. Al tiempo que Moisés tardaba, y oiga usted entre comillas la palabra tardaba,
al tiempo que Moisés tardaba su regreso del monte, Aarón estuvo de acuerdo en guiar al pueblo en la confección de un becerro de oro para adorarlo. Ahí se va a ver esto en los versos 1 al 6 de este capítulo 32. Luego Dios informó a Moisés del pecado de Israel y amenazó con destruir al pueblo. Lo vamos a ver en los versículos 7 hasta el 10. Cuando Moisés intercedió por los israelitas, Dios cedió. Y esto lo veremos en los versos 11 al 14. Sin embargo, el pueblo fue castigado por su pecado. Esto se verá cuando entremos a los versículos 15 hasta el 35. Bueno, pero entremos a la primera parte. Una vez les he dado todo este resumen de lo que voy a estar tratando, ¿cuál es la primera parte? El pecado de Israel. ¿Cuál fue ese pecado de Israel? Adorar un becerro de fundición. Ese fue el pecado de Israel. Adorar un becerro de fundición que está comprendido en los versos 1 al 6. Pero ahora veamos nada más el versículo 1. Y el versículo 1 nos habla del deseo del pueblo. Que no se le olvide esto. Es un deseo del pueblo que aquí se presenta. Dice así: viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Bueno, la apostasía de Israel fue provocada por la estadía de Moisés durante 40 días en el monte. El pasaje tiene que ser interpretado literalmente para este punto que aquí se nos presenta, porque muchos creen que como que fuera figurativo 40 días y 40 noches. Deuteronomio 9:11 nos habla de esto, habla pues del mismo periodo de tiempo. Miren lo que dice Deuteronomio 9:11: 40 días y 40 noches sucedió al fin de los 40 días y 40 noches que Jehová me dio las 2 tablas de piedra, las tablas del pacto. Algunos creen que incorrectamente, que el periodo de 40 días habla o había de entenderse en un sentido como un número redondo para un periodo de tiempo indefinidamente extenso. Pero esto no es así. Habla 40 días, 40 noches, días de 24 horas, nada más, nada menos. Si bien el pecado de ellos no se excusa, tal vez es comprensible. Desde la perspectiva del pueblo, el haber escapado de Egipto, ser liberados a través del Mar Rojo y poder existir en el desierto, todo se lo debían al hombre llamado Moisés. Sin duda, también le acreditaban a Jehová Dios, Yahvé pues, las bendiciones que tenían. Sin embargo, si Moisés desaparecía, ¿cómo podía Yahvé beneficiarles? Bueno, desde el punto de vista de ellos, las bendiciones de Yahvé venían únicamente por medio de Moisés. Eso es lo que ellos habían aprendido. Hay que hacer un resumen, un análisis
Acuérdense de las 10 plagas. ¿Quién intervino? Moisés con su hermano Aarón, y cada una de las plagas se dieron hechos sobrenaturales que realmente era de ceder ante la primera plaga, pero tuvo que darse la 10ª plaga, donde tocó nada menos que al hijo de Faraón. Entonces, si Moisés había desaparecido, pensaron lo que necesitaba o necesitaban era otro Dios. Y oiga, Dios con minúsculas, ¿va? Necesitaban otro Dios que los guiara a través del desierto. Y aquí doy una aclaración de la palabra Elohim. La palabra usada por el pueblo cuando pidieron un Dios en minúscula, pues fue Elohim, una de las designaciones para el Dios de Israel. Sin embargo, la palabra es plural en su forma y puede usarse para un Dios en minúscula, es decir, un Dios que no sea Jehová Dios, o pueda traducirse como dioses, y hay varias versiones que así lo toman, y consignan la palabra dioses, la consignan, hay otras versiones que la consignan como un Dios. Entonces, el hecho de que Elohim va seguido de un verbo en plural sugiere que estaban buscando a otro Dios, no a Yahvé, porque cuando Elohim se refiere al Señor, el verbo es por lo general singular. Entonces, debieron haber reconocido, pues, que un Dios hecho con sus propias manos no tendría poder para ayudarles. Sin embargo, como la mayoría de los pueblos del antiguo cercano oriente, no lograron ver la falacia de su forma de pensar. Esto ha sido la conducta humana, ha sido la conducta humana toda la vida. Hay nosotros frente a nosotros, ¿qué es lo que sucede? Pasa mucha gente para adorar a un Dios que no tiene ningún poder. Pero esa es la realidad, y eso es lo que al hombre siempre le ha encantado. Al hombre le ha encantado aquello que ve, aquello que, aunque no oiga, aunque no huela, aunque no tenga ninguna percepción de característica, ni tan siquiera humana, pues es lo que le encanta a Dios. Y claro, cuando estamos hablando de Dios, no tiene las características humanas, sino las características divinas. Bueno, pero entremos a ver otro punto que lo consideramos específicamente en el versículo 2. El versículo 2 nos habla del papel que jugó Aarón. Miren lo que dice este versículo. Y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Para mí es realmente, como humano, como predicadores, inaudito esto, comprender la actitud que tuvo Aarón, pero más adelante vamos a dar razones para ello. Ahora, ¿por qué estas mujeres tenían este tipo de zarcillos de oro en las orejas? Acuérdense que cuando habían salido a la carrera de Egipto, ellas pidieron pues que los egipcios les dieran cosas, y les dieron cosas valiosas. Entre esas cosas valiosas les dieron oro. Entonces, y luego, ¿cuántos salieron de Egipto? Bueno, se habla de 600,000 y más. ¿Y cuántas mujeres podían ser? Miles y miles con zarcillos de oro. O sea, la cantidad de oro era enorme. La participación de Aarón en la apostasía es desconcertante. Eso es lo que sí puedo decirles.
¿Cómo es que podían los israelitas olvidar al Señor tan pronto le juraron lealtad? Aún más curioso es el hecho de que el hermano de Moisés estuviera de acuerdo con el pedido idólatra del pueblo. ¿Cómo es que estuvo de acuerdo con ese pedido idólatra del pueblo? ¿Cómo puede explicarse este comportamiento de Aarón? ¿Cómo es que se puede explicar ese comportamiento? Bueno, veamos algunas razones. Número uno, ¿tenía Aarón un punto de vista diferente del pueblo? Bueno, querían que hiciera un dios o dioses, Elohim pues, refiriéndose a un dios o dioses aparte del Dios al que Moisés representaba. Hizo Aarón en lugar de ello un becerro y luego proclamó fiesta al Señor. Esto también es realmente incomprensible. ¿Cómo es que después de haberlo hecho proclamó fiesta al Señor, o sea, a Yahvé? Porque miren lo que dice el versículo 5. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó, a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Imagínense, mañana será fiesta para Jehová. Tal vez Aarón no estaba, al confeccionar el becerro, renunciando su fe en el Dios verdadero. Tal vez, ¿verdad? Bueno, número 2. La primera que he dicho, ¿tenía Aarón un punto de vista diferente al del pueblo? No lo sabemos. 2. ¿Fue Aarón más débil de lo que debió haber sido? Bueno, confrontado con una multitud resuelta en maldad, puede que haya decidido tan solo salir vivo de esta situación y actuar mejor en el futuro. Démosle el beneficio de la duda. Pueda que Aarón, ante esta multitud que le pidió esto, pues se llenó de temor y ha de haber dicho: si yo no procedo me van a matar. Y ante el temor la gente procede diferente. Y óigase bien, cuando estábamos aquí hablando, no es que 3, 4, 5, 10 personas le pidieron eso, fue el pueblo, fue esa multitud que le pidió eso. Entonces, desde ese punto de vista, podría ser comprensible la actitud de Aarón. Bueno, podemos decir pues que confrontado con esa multitud resuelta en maldad, puede que haya decidido tan solo salir vivo de esa situación y actuar mejor en el futuro. Pero veamos otro aspecto. ¿Cuál es ese otro aspecto que quiero que veamos en los versículos 3 y 4? Bueno, la forma y propósito de la imagen. La forma y propósito de la imagen. Dicen estos versos: entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. ¿Ve? Estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. ¿Qué era un buril? Un buril es un instrumento puntiagudo de acceso para grabar sobre metales. O sea,
Yo cuando fui niño conocí algo de esto, era como una lerna, un punzón pues, que el carpintero siempre ha usado para darle forma, o el alfebre. Son herramientas especiales. Bueno, el Dios recibió la forma de un becerro de fundición. Miren los versos 4 y 8. Dice, y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril, le hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. ¡Qué barbaridad! Pronto se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificios y han dicho, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Algunos han pensado que la imagen fue hecha de madera recubierta con oro. Tenían suficiente oro, ¿verdad? El hecho de que la imagen fue quemada en el fuego cuando se da este hecho, ¿verdad? Y porque dice en el versículo 20, más adelante cuando lo veamos, y tomó el becerro que habían hecho y lo quemó en el fuego. Podría sugerir esa posibilidad. Sin embargo, o sea que hecha de madera recubierta de oro, ¿verdad? Sin embargo, el hecho de que a la imagen se le llama becerro de fundición, como lo vemos en los versos 4 y 8, sugiere pues que fue fundido en oro sólido y luego acabado a mano con alguna herramienta para tallar, luego fundido en el fuego y pulverizado, o sea, hecho polvo pues. La palabra becerro no es una traducción correcta de la palabra hebrea, más bien lo que quiere decir o lo que quiere dar a entender la palabra becerro del idioma hebreo es un novillo. Fíjate bien, un novillo, o sea, un novillo es más grande que un becerro. Se cree que fue lo que hicieron, no un becerro, sino un novillo. Entonces, ¿de dónde obtuvieron Aarón y los israelitas la idea de hacer un Dios o representar a Dios con la imagen de un novillo? Bueno, no estaban copiando necesariamente las tradiciones egipcias. Egipto adoraba el toro sagrado de Apis, y acuérdense que tenían 430 años de cultura egipcia. Entonces traían lo suficiente para haber agarrado esas culturas, esas costumbres. Por eso es que digo que Egipto adoraba el toro sagrado de Apis. Sin embargo, era un toro vivo, no era una imagen. Cuando agarraban ese toro los egipcios, llamado Apis, no era una imagen, sino que era literalmente un toro vivo. La representación de un dios en forma de toro se extendía por todo el antiguo cercano oriente. El animal era un símbolo de señorío, era un símbolo de fortaleza, era un símbolo de energía vital y era un símbolo de fertilidad y era deificado o convertido en objeto de adoración o sobre el fundamento de estos atributos soberanos usado en representación de la deidad. Bueno, acuérdense que hasta el día de ahora los ganaderos productores usan un toro como semental, que es el que carga a las hembras. Le llaman
el toro semental. Siempre el toro ha sido usado como símbolo de fuerza, pues. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Lo que vemos es que pese a que la imagen fue hecha por Aarón con el oro fundido de los zarcillos del pueblo, Dios, oiga esto, Dios responsabilizó al pueblo por la confección de la imagen. Dios no solo, como quien dice, se la agarró contra Aarón, sino que él responsabilizó al pueblo por la confección de la imagen. Porque mire lo que dice el versículo 8. Pronto se han apartado, habla plural, no dice se ha apartado. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificios y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Después de que Aarón hizo la imagen, dijeron: estos son tus dioses. ¿Ve? Imagínense qué desfachatez a la que se puede llegar. Lo anterior se da como reflejo, pues, del hecho de que el verbo hebreo del versículo 4 es plural, porque miren lo que dice: y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril e hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron, otra vez plural: Israel, estos son tus, plural, son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Otras traducciones consignan: este es tu Dios. La diferencia en traducción refleja pues el hecho de que la palabra para Dios, Dios minúscula, en este pasaje es Elohim, puede ser singular o puede ser plural. La gramática del versículo no determina si lo que se quiere dar a entender es Dios, o sea, Jehová, Dios Yahvé, pues. Dios minúscula, un Dios ídolo, un Dios falso, o dioses, o sea, dioses paganos. Entonces, pese a que el verbo es plural, puede que lo sea para acomodarse a la forma plural del sustantivo Elohim. Entonces, si Elohim es plural en forma, pero singular en su significado, entonces se podría traducir correctamente el verbo plural como un verbo singular. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos ver? Pues que el contexto no identifica el sujeto del verbo, sino que dice dijeron en el versículo 4. Por la reacción de Aarón en el versículo 5, mire lo que dice el versículo 5. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. No le bastó pues que hicieran el becerro, sino que edifica un altar y luego tercero dice: mañana será fiesta para Jehová. Lo más probable que los hablantes eran el pueblo o los líderes del pueblo, quienes le pidieron a Aarón hacerles un dios. Por eso el versículo 1, se lo repito: viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos, plural pues, dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó, plural, de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido.
y que proveyeron los zarcillos usados en la confección de la imagen. En el verso 3, vamos a leerlo otra vez. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. A lo mejor hasta los hombres tenían zarcillos en las orejas. Si es así, pues estaban proclamando que el ídolo era algún dios, aparte del Dios que representaba a Moisés. Si fue Aarón, junto con sus hijos, el que hablaba, entonces, independientemente de lo que el pueblo pretendía al adorar al becerro, estaba diciendo: este es el Dios Yahvé que lo sacó de la tierra de Egipto. O sea, estaba aceptando pues esa situación. Esto es lo más probable en vista de que para el siguiente día Aarón proclamó fiesta para Jehová. Repito el verso 5, y viendo esto Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Incluso es posible que los israelitas no le estaban pidiendo a Aarón que les confeccionara un nuevo Dios, sino una representación a lo mejor de Yahvé para ellos adorar. Bueno, puede que Aarón haya tratado de satisfacer las necesidades del pueblo. En vista de que Moisés había partido, no tenían a nadie ni nada que representara a Jehová Dios, y que por lo tanto hizo una representación de Yahvé. Pero más adelante vamos a ver que esto es totalmente condenable por nuestro Dios. En todo caso, estaban quebrantando el segundo mandamiento al hacer una representación física de Dios. No harás imágenes, pues. Eso era bien claro para ellos. Una representación física de Dios espiritual, y luego al adorarle. Miren el versículo 8. Dice que pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado. Y le han ofrecido sacrificios y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Bueno, con esto voy a terminar el mensaje de esta mañana. El pasaje podría ilustrar el peligro de intentar representar a Dios con una imagen u objeto material. Si bien la imagen podría tener como objetivo volver la atención del adorador a Dios, para así poder que se le adore de una manera más significativa. Y es lo que el hombre siempre ha buscado, ¿verdad? El resultado inevitable de hacer tal imagen es que la imagen misma se vuelve el objeto de la adoración, se vuelve un Dios en sí misma. ¿Ve? Quebrantar el segundo mandamiento, por lo tanto, lleva a quebrantar el primer mandamiento. Más adelante Moisés confesó a Dios que el pueblo hizo para sí dioses de oro. Miren lo que dice el versículo 31. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo: te ruego, pues, este pueblo ha cometido un gran pecado porque se hicieron dioses de oro. Nehemías dijo que se hicieron un becerro de fundición y dijeron, mire lo que dice Nehemías, aquí ya les digo, Nehemías 9:18, dice, un becerro de fundición y dijeron, este es tu Dios que te hizo subir de Egipto. Salmos 106 versículos, vamos a leer los versículos 19 y 20.
hicieron becerro en Horeb, se postraron ante una imagen de fundición, así cambiaron su gloria por la imagen de un buey y que come hierba. ¿Ve? O sea, el toro, pues el buey, aquí lo toma como buey. Entonces, en el Nuevo Testamento, Esteban dijo lo siguiente del incidente. Miren lo que dice Hechos 7:41. Entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo, y en las obras de sus manos se regocijaron. El apóstol Pablo declaró que ellos fueron culpables de idolatría. Nunca, 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 hermanos, Israel fue librado de esta idolatría. Que recibieron perdón, que recibieron misericordia, porque Dios es misericordioso, esa es otra cosa. Dice en 1 Corintios 17, dice, hay idólatras, y está hablando a nosotros, ¿verdad? Como algunos que de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Esto es lo que hizo el pueblo. 40 días, 40 noches se va Moisés, nos olvidó Moisés, entonces hagamos un becerro de oro, hagamos una imagen, y cuando la terminaron se sintieron felices, hicieron fiesta, Aarón permitió la fiesta, y luego ¿qué sucedió? El pueblo se sentó a comer, a beber, o sea, a ingerir licor, no está hablando de beber agua, hermano, a beber licor, y se levantó a jugar, o sea, fue una algarabía, pues, lo que hizo el pueblo. Bueno, yo termino, hermanos, esta primera parte, les animo para el siguiente día del Señor, si el Señor nos da la vida, si el Señor nos permite llegar al otro día del Señor para seguir estudiando esta interesante lección acerca de este acto idolátrico que hizo el pueblo judío. Dios bendiga a cada uno de ustedes. Siempre les recuerdo para mañana el estudio de la epístola de Santiago en su lección número 115, si no me equivoco, que es la que presentaremos siempre sobre el tema del hacer acepción de personas. Oremos. Dios Padre Celestial, te agradecemos enormemente porque nos permites el estudio de tu palabra. Gracias por la ayuda que nos presentas y que nos animas a nunca, nunca caer en ningún estado de idolatría. Gracias, Señor, porque tú eres el Dios verdadero y te adoramos en espíritu y en verdad. Amén. Lo hacemos todo en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.